¿Qué tal? Y bienvenidas a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar tejiendo la tercera parte y última de esta hermosa princesa Jasmine. En este tutorial vamos a tejer lo que será la cabecita, el cabello y los detalles finales para terminarla por completo. Y te recuerdo que si deseas tejer alguna otra princesita, en este canal encontrarás una lista de reproducción con toda una colección de princesas de Disney en crochet, por si te interesa tejer alguna otra más. Así que, sin más que hablar, vamos a comenzar este tutorial. Y ahora sí, continuemos tejiendo. Así que vamos a tejer la cabecita, la cual está unida al cuerpo directamente. Así que vamos a continuar tejiendo sobre la ronda número 31. La siguiente ronda será la número 32. Tejo mi primer punto bajo y este lo marco. Es muy importante marcar el primer punto de cada ronda porque así sabremos cuál es el comienzo y el final. Así que en esta ronda vamos a tejer solamente aumentos. Tejeremos 9 aumentos en total. Es decir que vamos a tejer un aumento al lado del otro. Y un aumento es 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Así que voy a tejer mis aumentos y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya estoy finalizando mi último aumento y tengo un total de 18 puntos bajos. La cabecita la vamos a trabajar solamente en puntos bajos. Entonces pasamos con la siguiente ronda. La número 33. Retiro mi marcador y tejo mi primer punto. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, que sería este, y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Sí, vamos a tejer esta misma secuencia hasta finalizar toda la ronda. Un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces en total, que es lo mismo decir hasta finalizar toda la ronda. Así que voy a tejer toda esta secuencia hasta el marcador y ya vuelvo. Aquí ya he finalizado y lo último que tejí fue un aumento. Finalizaremos con un total de 27 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda, la número 34. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente un aumento de punto bajo. De nuevo, 2 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda, hasta llegar al marcador. Al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda y la última de aumentos.
Retiro el marcador, tejo el primer punto y marco el punto. En esta ronda, la número 35, vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Una vez más, 4 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Entonces, esta secuencia la vamos a repetir solamente 6 veces, es decir, que no será hasta finalizar la ronda. ¿Por qué? Porque nos van a sobrar 6 puntos aquí justamente al finalizar la secuencia, al repetir esta secuencia 6 veces. Como aquí ya he finalizado 6 veces la misma secuencia y me sobraron 6 puntos. En estos 6 puntos vamos a tejer 6 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto. Y al finalizar toda la ronda tendremos un total de 42 puntos bajos. Pasamos entonces con la siguiente ronda. Tejo mi primer punto y lo marco. Ahora, de la ronda número 36 a la ronda número 44, vamos a tejer 42 puntos bajos sobre cada ronda. Es decir, que vamos a tejer puntos normales sin aumentar en ningún momento. Tejeremos en total 9 rondas de 42 puntos bajos. Esto hará el largo de la cabecita. Así que voy a tejer todas estas rondas y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería la cabecita. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a colocar los ojitos, los cuales van a estar posicionados entre la ronda número 40 y número 41. ¿Cómo hacemos para contarlas? Bueno, nos ubicamos en la ronda número 36, que fue la que marcamos para tejer las 9 rondas. Entonces nos ubicamos en esta ronda y contamos hacia arriba: 36, 37, 38, 39, 40. Entre la 40 y 41. Y la separación entre ellos será de 7 puntos bajos. Entonces vamos a marcar con 2 alfileres el lugar donde los vamos a colocar y luego vamos a colocarlos. En mi caso serán ojos de seguridad, así que voy a abrir un agujero con ayuda de mi aguja de crochet de esta manera y así voy a colocar los ojitos. Listo, y ahora voy a colocar las trabas de seguridad. Para las que están utilizando ojos de seguridad, es recomendable quemar estas dos puntitas con algún encendedor para evitar que los ojitos se salgan con el tiempo. Y bueno, una vez colocados, ahora sí podemos continuar tejiendo. A partir de ahora comenzaremos a disminuir. Así que en la siguiente ronda, la número 45, vamos a tejer la secuencia de
Tejo mi primer punto bajo y lo marco. Tejemos 5 puntos bajos, contando este como el primero. Y seguidamente una disminución de punto bajo. Y esta será la secuencia que haremos en esta ronda. 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetirlo 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Como aquí que ya he finalizado y el último punto ha sido una disminución. En total tendremos 36 puntos bajos. Así que ahora pasamos con la siguiente ronda. La número 46. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda tejeremos la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. De nuevo 4 puntos bajos y una disminución de punto bajo. Esta secuencia igualmente la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 30 puntos bajos. Así que voy a tejer mi secuencia y ya vuelvo. Y aquí ya he finalizado. Así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda, la número 47. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda tejeremos la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia igualmente que las demás la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 24 puntos bajos, como aquí. Así, poco a poco la cabecita se va a ir cerrando cada vez más. Continuamos con la siguiente ronda, la número 48. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Secuencia que vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Aquí ya he finalizado la ronda número 48 con un total de 18 puntos bajos. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a rellenar la cabecita con algodón siliconado. Rellenaremos la parte inferior, media y superior. Yo me voy a estar ayudando con la tijera. Y aquí ya he finalizado. Así es como quedaría. Intenten no colocar mucho relleno para que los puntos no se separen y el tamaño de la cabecita no aumente más de lo normal. Y ahora sí podemos continuar tejiendo las últimas rondas. La siguiente será la ronda número 49. En esta ronda tejeremos la secuencia de un punto bajo y seguidamente una disminución. Un punto bajo y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir igualmente 6 veces, es decir, hasta llegar al marcador.
Y aquí ya he finalizado y tengo un total de 12 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda y la última, la número 50. En esta ronda tejeremos 6 disminuciones, es decir que vamos a tejer solamente disminuciones, una al lado de la otra. Tejeremos 6 en total y al finalizar tendremos un total de 6 puntos bajos. Luego de tejer la última disminución, tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Escondemos el sobrante de hebra con ayuda de la aguja de crochet. Y ahora sí estaría finalizada la cabecita de nuestra princesita. Ahora realizaremos los detalles del rostro. Vamos a tomar la aguja lanera con color blanco y vamos a bordar un contorno alrededor de los dos ojitos, de esta manera. Este contorno va a rodear los laterales del ojo. Lo haremos en los dos. Así es como nos quedaría. Y al finalizar podemos cortar la hebra de hilo. Ahora pasamos a bordar las pestañas. Utilizaremos color negro. Igualmente vamos a utilizar la aguja lanera y vamos a bordarlas sobre el ojo. Esta será la manera en que yo las haré. Por último, haré una especie de cilios al costado de la pestaña. Y esta misma hebra de hilo la voy a sacar al otro lado del ojo para realizar exactamente lo mismo. Este será entonces el modelo de la pestaña. Ahora haremos las dos. Y aquí ya he realizado las dos, así es como quedaría. Ahora vamos a bordar la nariz. Vamos a utilizar color piel y la nariz estará ubicada una ronda por debajo de los ojos. El ancho de la nariz serán 2 o 3 puntos. Entonces voy a bordarla de esta manera. Al finalizar, cortamos toda hebra de hilo y escondemos cualquier sobrante que haya quedado.
Así es como me ha quedado la naricita. Por último nos faltan hacer las cejas, así que las vamos a realizar en color negro o también del mismo color del cabello. La ubicación de las cejas serán 3 rondas sobre el ojo y el ancho de ellas será de 3 puntos bajos. Vamos a darle el toque lindo al rostro colocando rubor. Para esto podemos utilizar rubor de nuestro maquillaje o también tiza. De cualquier forma quedaría muy lindo. Y ahora sí estaría finalizado el rostro. Ahora pasamos a tejer el cabello. Vamos a utilizar color negro y vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Al finalizarlo, lo cerramos y vamos a iniciar la ronda número 2 tejiendo el primer punto en el primer punto del anillo mágico. En este punto vamos a tejer 2 puntos bajos para así crear un aumento de punto bajo. Y en esta ronda vamos a tejer 6 aumentos en total, un aumento de punto bajo al lado del otro, hasta finalizar la ronda. Y al finalizarla tendremos un total de 12 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 3, donde vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 18 puntos bajos. Y ahora vamos a comenzar a tejer los mechones del cabello. Vamos a tejerlos sobre la ronda número 3. Cada mechón lo vamos a tejer sobre un mismo punto para así finalizar con 18 mechones en total. Así que vamos a comenzar a tejer el primero. Y otro dato importante es que todos los mechones serán iguales. Así que el mismo patrón para los 18 mechones. Comenzamos el primero. Tejemos un punto bajo en el siguiente punto y seguidamente levantamos 35 cadenas. Los mechones estarán tejidos en medios puntos altos. Así que ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Vamos a tejer el primer medio punto alto en la tercera cadena después de la aguja. Aquí vamos a tejer el primer medio punto alto y vamos a ir tejiendo medios puntos altos sobre cada una de las cadenas hasta finalizarlas, es decir que tejeremos 33 medios puntos altos. Y como verán, aquí ya he finalizado mi primer mechón, así es como se vería. Y por último vamos a realizar un punto deslizado sobre el mismo punto bajo que tejimos al principio. De esta forma cada mechón será tejido sobre un mismo punto. Para tejer el siguiente, pasamos al siguiente punto bajo, tejemos un punto bajo y levantamos 35 cadenas. Vamos a realizar exactamente lo mismo en este mechón. Tejeremos 33 medios puntos altos
y el primero lo vamos a realizar en la tercera cadena a partir de la aguja. Y vamos a ir tejiendo medios puntos altos sobre cada una de las cadenitas hasta finalizarlas por completo. Y aquí ya finalicé mis 33 medios puntos altos. Por último voy a realizar un punto deslizado sobre el mismo punto bajo que tejimos al principio. Y para el resto de los mechones vamos a realizar exactamente lo mismo. Vamos a tejer hasta el mechón número 18 la misma secuencia que les he dejado aquí arribita en pantalla. Así que vamos a tejer hasta el mechón número 18. Y muy importante que cada mechón lo realicen sobre el mismo punto para que así al finalizarlos tengamos 18 en total. Y como verán, aquí ya finalicé los 18 mechones. Así es como se verían. Y ahora pasamos a tejer el moño del cabello. Como verán, yo ya he realizado la primera parte del moño, que será esta. En pantalla les voy a dejar cada una de las rondas que ustedes deberán tejer. Deberán tejer desde la ronda número 1 hasta la número 5 la siguiente secuencia. En la ronda número 1 haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la ronda número 2, 6 aumentos para finalizar con 12 puntos bajos. En la número 3 tejeremos la secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces hasta finalizar con 18 puntos bajos. En la ronda número 4 tejeremos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para finalizar con 24 puntos bajos. Y en la ronda número 5, 3 puntos bajos y un aumento también 6 veces para finalizar con 30 puntos bajos. Y luego de tejer todas estas rondas, continuaremos con la número 6 y la número 7, donde vamos a tejer 2 rondas de 30 puntos bajos. Voy a tejerlas y ya les muestro el resultado final. Y bueno, aquí ya realicé las 2 rondas. Para finalizar tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo, la cual vamos a esconder entre los puntos del tejido. Y con esto ya estaría listo el moño de nuestra princesita. Esta pieza la vamos a colocar en la parte superior de la cabecita para así darle más volumen al cabello de Yasmín. Y ahora pasamos a la parte más divertida, que será colocar todos los accesorios sobre el cuerpo de nuestra linda princesa. Vamos a comenzar colocando el cabello. Posicionaremos cada uno de los mechones
con ayuda de alfileres. Entonces, primeramente vamos a separar 4 mechones, ya que estos serán los del flequillo. Vamos a separar 4 y los vamos a dejar aquí adelante. Colocamos un alfiler en la parte superior del cabello. Y ahora el mechón número 5 lo vamos a posicionar por detrás de las pestañas, justo aquí. Lo posicionamos y le colocamos un alfiler. Y del otro lado lo mismo. El mechón número 18 sería, en todo caso, lo vamos a posicionar detrás de las pestañas y le colocamos un alfiler. Así nos quedarían estos 4 y el resto en la parte posterior. Ahora los de la parte posterior los vamos a posicionar uno al lado del otro y le vamos a ir colocando un alfiler a cada uno de ellos. Esto lo vamos a realizar hasta llegar al otro extremo de la cabecita. Y justo aquí ya posicioné todos los mechones de la parte posterior. Así es como se vería. Y ahora los mechones del flequillo los vamos a colocar hacia un lado de esta manera. Vamos a tomar 2 de cada lado y los vamos a colocar así. Lo mismo del otro lado. Y así es como quedaría. Ahora pasamos a colocar el moño del cabello. Este lo vamos a colocar en la parte superior, justo aquí. Y colocamos un par de alfileres. Ahora vamos a colocar la cinta del cabello. Esta va a rodear todo lo que será el moño y en la parte posterior vamos a colocarle los alfileres. Unimos los 2 extremos de la cinta . Y así quedaría. Ahora vamos a posicionar la joya justo en medio de la cabecita. A nivel de la nariz, aquí la vamos a colocar. Ahora vamos a colocar los zarcillos, los cuales van a ir debajo de los 2 mechones que están detrás de las pestañas. Así que voy a retirar 2, lo coloco por debajo, escondo bien el sobrante de hebra y ahora coloco el mechón por encima. De esta forma quedarían los zarcillos. Vamos a realizar lo mismo de los 2 lados. Y aquí ya coloqué los 2 zarcillos. Vamos a colocar el collar alrededor del cuello y en la parte posterior realizamos un nudo. Y ya casi para finalizar vamos a colocar el vestuario. Colocaremos primero la blusa
Y ahora el pantalón. Vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a ayudarnos con nuestra aguja para pasar las piernitas. Y así es como quedaría el pantalón. Ahora en la blusa, en la parte posterior, va a quedar esta abertura, así que ustedes pueden colocarle un botoncito si desean retirar la blusa, o directamente vamos a unir los dos extremos con la ayuda de nuestra aguja lanera. Vamos a coser estos dos extremos. Por último colocamos los zapatitos. Y por aquí ya hemos colocado todos los accesorios sobre nuestra princesa. Ahora el último paso para finalizarla será coser todo lo que será el cabellito sobre la cabeza, el moño y la cinta. Y también la joya. Entonces vamos a utilizar nuestra aguja lanera para ir cosiendo todo lo que será el cabello. Vamos a coser cada uno de los mechones sobre la cabecita. Y luego de que hayan cosido todo el cabello sobre la cabecita, vamos a recoger el cabello de Yasmín, ya que ella lo tiene recogido. Y como verán, por aquí ya he finalizado todos los pasos. Ya he cosido todos los accesorios sobre la cabecita y así es como quedaría. Como verán, he recogido el cabello de Yasmín con unas cadenas que realicé. Y bueno, eso sería todo para finalizar a nuestra hermosa princesa. Espero que su princesita haya quedado aún más linda que la mía, y si tienen alguna duda no olviden dejármela en los comentarios. Y como ya saben, vamos a continuar tejiendo el resto de la colección de las princesas de Disney, así que nos vemos en el próximo tutorial.